Vamos a empezar introduciéndonos a lo que son las redes. ¿Alguien me podría decir qué es una red de computadoras? Vamos, necesitan participar. Habilite el micrófono y díganme qué es una red de computadoras. Un conjunto de computadoras conectadas entre sí. Ya. Es un conjunto de computadoras conectadas entre sí. La conexión va a depender de algún medio. No nos importa ahora ese medio. Puede ser alámbrico, inalámbrico, no nos importa. ¿Cuál es el objetivo de una red de computadoras? ¿Para qué se crea una red de computadoras? Compartir información. Ya, vamos a compartir información. Luego, ¿qué más? También recursos puede ser. Compartir recursos, ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Compartimos recursos, compartimos información. ¿Qué más? ¿Para qué usan más su celular? No necesariamente la tecnología celular de voz, sino para qué la utilizan. Comunicación. Ok, Messenger, WhatsApp, ¿qué es eso? Servicios de mensajería. Ya, comunicación. Entonces ya tenemos tres. Compartir información, compartir recursos y comunicación. ¿Qué más? ¿Para qué más se utiliza? Administración. ¿Administración de qué? Tipo los café internet que hay. Ya, podría ser administración y monitoreo entonces, pero vamos a ir más adelante. El administrar un café internet con un servidor no es algo que sea digno de ejemplificar en este sentido. Por ejemplo, hay muchas empresas que automatizan toda su producción y simplemente hay equipos de consola, o sea, oficinas de consola o monitoreo que tienen múltiples monitores y que a través de software están abriendo, cerrando válvulas, encendiendo, apagando cosas, motores, molinos, compuertas. Misicuni tiene ese tipo de cosas, despacho de carga de electricidad tiene ese tipo de cosas. De tal manera que podamos monitorear a través de red y administrar, poder hacer cambios, hacer que se fabrique algo, hacer que se frene una máquina, que se vuelva a arrancar, que se lea cuánto se ha medido, etcétera, etcétera. Todos los elementos importantes. Entonces tenemos administración y monitoreo, compartir información, compartir recursos de comunicación. ¿Qué más? ¿Para qué más se utiliza más red? Aparte de comunicación, ¿para qué más utilizan ustedes? Multimedia. Multimedia, pero eso es compartir información. Algo más falta. Lo que utilizan una red. Para marketing digital, negocios. Ya, compartir información. Seguimos compartiendo información. No importa si es web o cualquier otro tipo de red social, estamos compartiendo información. ¿Para qué lo utilicemos? No importa. Estamos compartiendo. ¿Qué otra cosa nos falta? ¿Qué más hacemos en una red? También puede ser para almacenar. No te he escuchado la última parte. ¿Para qué? Bueno, también para almacenar o puede ser un medio de tal vez. Almacenar. ¿Estás hablando como cloud, más o menos? Si es almacenamiento Sí. de información, sigue siendo compartir recursos. Todo lo que tenga que ver con utilizar alguna aplicación es compartir información. Todo lo que tenga que ver con compartir recursos, impresoras, almacenamiento, discos duros o lo que sea, es compartir recursos, nada más. Pues tenemos compartir información, compartir recursos, administración y monitoreo, y teníamos comunicación. ¿Qué falta? Inge, seguridad. No.
La seguridad surge por las vulnerabilidades justamente de las funciones anteriores. Las funciones anteriores han sido creadas de una manera tal que se confiaba en todos y se ha empezado a ver que habían agujeros de seguridad o vulnerabilidades. Se han aprovechado y se ha empezado a colocar elementos que aseguren el compartir información, elementos que aseguren el compartir recursos, elementos que aseguren la comunicación, etcétera, etcétera. Pero la seguridad no es una función de las redes. Nos falta algo. Y ustedes utilizan, no sé si a diario, pero hacen bastante uso de eso. ¿Para qué más usan su computadora? Aparte de esa tarea, vamos a suponer. No creo que los 65 que están registrados en este momento nunca hayan jugado en línea. También puede ser un medio de búsqueda. No, eso es compartir información. Juegos en línea, entretenimiento. La red se utiliza también para jugar en línea. Entonces, esas 5 categorías nos conjuncionan las funcionalidades de una red de computadores, de un conjunto de máquinas conectadas de alguna manera. No importa si geográficamente distantes, si juntas en un laboratorio, no importa. Si 2 máquinas con un cable, no importa. 2 máquinas con Bluetooth, no importa. Estamos hablando de una red. ¿Está claro? Ok. ¿Cuándo nacen las redes? ¿Alguna idea? Ahora, remontémonos a la historia de la computación. Creo que en la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Ya, la Segunda Guerra Mundial nos da, bueno, cada una de las guerras siempre nos ha proporcionado un avance tecnológico, porque un país quiere estar por encima del otro y busca, con su investigación, generar más tecnología. ¿Okay? Las guerras han incidido mucho, mucho en esto. Pero vayamos a las generaciones de computadoras. La primera generación de computadoras, ¿qué es lo que caracteriza? ¿Qué es lo que caracteriza? El tamaño colosal. Pero hay tecnológicamente una característica. ¿Cuál es? Que es una gráfica que nos está mostrando esto. La primera generación, del 51 al 58. ¿Cuál es la característica? Puede ser que se utiliza más para procesar datos No. localmente, digo. ¿Cuál es la característica de la primera generación? Electrónicamente hablando, por ejemplo. ¿Cuál es la característica? Puede ser que eran válvulas. Ok, lámparas, válvulas al vacío. ¿Alguien conoce las lámparas? ¿Alguna vez han visto? ¿Nadie? ¿Nunca? ¿Son tan jóvenes que no conocen lo que son las lámparas? Yo creo que sí. Si en su casa tienen un televisor de tubo de rayos catódicos, ese televisor grande, esa es una lámpara. La pantalla es una lámpara. La última de las lámparas que todavía subsiste. Claro que no eran de ese tamaño las lámparas de las computadoras. Debe tener unos 10 a 15 centímetros de altura y un diámetro de unos 4 a 5 centímetros. Eran bastante grandes en su época. Dejar pasar o no cierto tipo de corriente. Y en función de eso creaban compuertas. Que ahora las conocemos como compuertas lógicas, AND, OR, etc. Entonces, existían una serie de armarios, como se puede ver en esta primera foto, que conllevan un montón de válvulas y circuitos. Los circuitos no se pueden ver aquí, son tableros de circuitos. Y en realidad lo que estábamos haciendo es, si alguna vez han hecho una práctica con un protoboard, donde le ponen transistores y diodos y unos cablecitos que unen conexiones de un lado a otro, están armando circuitos. Entonces es lo mismo. En esa época teníamos tableros con esos cableados que permitían armar diferentes tipos de circuitos y obtener diferentes tipos de resultados en función de la entrada. En la práctica, grandes calculadoras, que han costado millones.
¿Había redes en esta época? No. Ni siquiera existía un sistema operativo. Vayamos a la segunda generación, del 58 al 64. ¿Qué caracteriza a la segunda generación? Ya venían con transistores. Ok, se reemplaza la válvula, la lámpara, con un transistor. Significa que se baja de tamaño. ¿Pero qué más se consigue? De las tarjetas perforado. Ok, se crean distintas formas de introducir información, las tarjetas perforadas, cintas, etcétera, etcétera. ¿Existen redes? No, todavía no. Tercera generación, ¿qué caracteriza? Ya venían con circuitos integrados. Ok, esos transistores se van haciendo en cosas más pequeñas y se generan placas, circuitos integrados. Esos circuitos integrados permiten miniaturizar un poco el tamaño de las computadoras. Esta es una computadora de la primera generación. Aquí tenemos una computadora de la segunda generación. Se crean ya tarjetas perforadas, se crean trabajos en lotes. Se trata de optimizar el trabajo del procesador, porque el procesador es algo que cuesta mucho, mucho y hay que dejarlo, no hay que dejarlo sin trabajar. ¿Cuál es la característica de la tercera generación? Circuitos integrados y la multiprogramación. ¿Qué implica la multiprogramación? Puedo hacer varias cosas a la vez. Aparentemente yo estoy desarrollando varias cosas en mi computadora. Fíjense, tengo varias cosas abiertas. Las estoy haciendo a la vez, aparentemente. Sabemos que así no funciona. ¿Cómo funciona el tiempo compartido? Bueno, lo han llevado en sistemas operativos. Esta es una foto de distintos tipos de tercera generación. ¿Existen redes en esta época? Empiezan a desarrollarse conexiones entre estas máquinas. Pero estas máquinas no una de estas con otra igual, sino una de estas máquinas con algo que se llaman terminales, tontas. Equipos que no tenían ni procesador ni memoria. Y esa era la forma de conectar estos equipos grandes y utilizarlos de forma un poco más distribuida, distante a donde estaba el equipo central. La cuarta generación, ¿cuál es la característica? Computadores personales, CPUs. Ok, las computadoras personales son las microcomputadoras. Estas son las mini computadoras. Pues aquí tenemos los micro, porque los procesadores ya se han miniaturizado mucho más, los circuitos mucho más, y se han creado equipos. Ha empezado Texas, luego las Apple, las IBM. ¿Cuál es la siguiente generación? ¿Existe una quinta generación? Sí, creo que sería cuando ya se hace la difusión del Internet con lo de cliente-servidor. No, porque si se fijan, la evolución de generaciones son transformaciones tecnológicas, cambios tecnológicos. Transistores dentro, eso no es ningún cambio, eso es una evolución tecnológica. Ahora tenemos millones de transistores dentro de un procesador, pero ¿qué cambio tecnológico ha habido? Ninguno. Podemos tener pequeñas computadoras en un celular, se ha miniaturizado, puede ser una computadora grande de escritorio, puede ser una portátil, puede ser una tableta, se ha miniaturizado, pero no ha habido evolución tecnológica. Entonces, ¿nos hemos estancado en la cuarta generación? ¿Cuál vendría a ser una quinta generación? Computación cuántica. Ahí hay un cambio. Han intentado una quinta generación con inteligencia artificial, no ha funcionado. Y ahora lo han reemplazado con algo que se llama agentes o multiagentes. Pero no es una generación, porque no hay un cambio tecnológico. La computación cuántica sí nos lanzaría un cambio tecnológico.
pero que todavía no está totalmente cimentada. Así que en la práctica seguimos en una cuarta generación. ¿Está bien? Ok. Vayamos a la cuarta y la tercera. La cuarta sí ya empieza, no empieza, pero ya nos genera redes. Actualmente tenemos redes, pero vayamos un poco entonces en la historia. Vamos a hablar de los equipos de tercera generación. Antes que aparezca la primera PC, el sistema operativo que imperaba era Unix, sobre todo, y que corría en equipos mainframes, mini computadoras. Entonces, si alguien quería comprar una computadora en una empresa, en una casa era imposible, no importa cuánta plata tengan, no servía para nada. Las empresas podían comprar mini computadoras, pero para poder utilizar ese poder de procesamiento necesitaban colocar terminales. ¿De qué forma se puede conectar, electrónicamente hablando, una computadora con otra? ¿Cómo puedo conectar una máquina con otra? No se había inventado la tarjeta de red, así que la respuesta de tarjeta de red no sirve. ¿Cómo conecto una máquina con otra? Vamos, ¿alguna idea? A Era través con de ese, un bus de datos. Bus de datos. ¿El bus de datos en qué termina? ¿Cómo podemos conectarlo? Físicamente, ¿cómo puedo conectar una máquina? Por sus puertos paralelos o seriales. Ok. Puertos seriales o puertos paralelos. Aquí tenemos una imagen de un puerto serial y un puerto paralelo. Y aquí al lado tengo la diferencia entre ambos. Estos puertos paralelos y seriales ya no llegan a las máquinas actuales. Ya ha sido desplazado tecnológicamente por una mejora. La mejora se ha hecho sobre los puertos seriales. ¿Y cómo los conocemos ahora? Ethernet. No, USBs. USB, exactamente. Universal Serial Bus. Es un bus universal serial. Es una mejora del puerto serial. El puerto serial siempre ha utilizado 3 hilos. ¿Bien? Solamente 3 hilos. Uno de transmisión, otro de recepción y uno de tierra. Con 3 cables podía conectar una máquina con otra. A diferencia del paralelo. El paralelo utiliza 32. El problema es, ¿cuál es la diferencia entre puerto serial y paralelo? Vamos, está en la imagen que estoy transmitiendo. ¿Cuál es la diferencia? El modo de transferencia de información. ¿Okay? La transferencia de información en el sentido de serie va byte por byte, carácter por carácter. Y en el caso del paralelo, va bloques. Porque en el circuito de estos cables se pueden utilizar varios circuitos para transmitir y varios para recibir. Y es así que podemos mandar en forma conjunta, en paralelo. La diferencia está en que cuando utilizamos conexión en paralelo podemos alcanzar solamente distancias cortas, porque se va degradando. Mientras que con serial podemos llegar a distancias mayores. Pues, ¿cuál creen ustedes que se ha optado para conectar una máquina con otra? La serial. Serial, porque queríamos llegar más lejos. El equipo donde estaba la computadora central estaba en un lugar y en un piso arriba había una oficina, en un piso abajo había otra oficina. Y el paralelo no nos servía para eso. Entonces hemos empezado a utilizar conexiones seriales. Es por eso que la tecnología ha evolucionado el serial y ha permitido generar USB. Si hubiesen elegido inicialmente paralelo, por alguna circunstancia, seguramente la tecnología actual no sería USB. Tendría que estar en función del paralelo. ¿Está bien? Una computadora tenía 2 puertos seriales y un puerto paralelo, conocidos normalmente como COM1 y COM2, los seriales, y LPP1, el paralelo. Okay. Si una máquina puede ser conectada por un puerto serial, ¿cuántas máquinas puedo conectar al mismo tiempo? 2. 2, solo 2. Entonces tenía un gran equipo que me ha costado millones y tenía 2 terminales. No es algo lógico, ¿verdad? Entonces, teníamos que aumentar la cantidad
de conexiones seriales. ¿Cómo se logra esto? Se puede colocar una tarjeta adicional a un slot de expansión de la máquina y logramos un COM3 y un COM4. ¿Cuántas máquinas puedo conectar ahora? 4, Cuatro. no 3. Cuatro. Tendría 4 conexiones seriales. Puedo conectar 4. Aquí en la imagen de aquí arriba me muestra de alguna manera esto. Claro que hay 5 computadoras. Una puede ser directamente su monitor, ¿no? Y aquí tengo las 4 terminales tónicas. Entonces, Unix crea algo que se llama un dispositivo TTY. Esta máquina es Unix. Lo bien. Les voy a mostrar. Tengo los TTYs. ¿Se logra distinguir? Cada equipo Unix o Linux tiene estos dispositivos, TTYs. Son dispositivos virtuales que permiten crear una sesión en el servidor. Pues a través de estos TTYs es que se podía conectar físicamente las terminales tontas que solo eran monitor y teclado y crear una sesión virtual en el Unix. Y de esta forma cada uno tenía un login, una contraseña, un usuario y podía trabajar con todo lo que manejaba el Unix a través de cables seriales. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Okay. Una vez que tenemos esto, veamos si esta es una red. ¿Podemos compartir información? ¿Qué opinan? ¿Podemos compartir información? Sí. Ok. Todo lo que está en el servidor central, en la máquina central, se va a utilizar desde las terminales. Estamos compartiendo información. ¿Podemos compartir recurso? Estamos recorriendo las 5 funciones de las redes. ¿Podemos compartir recursos? Sí. Sí y no. Si la impresora está conectada al equipo central, todas las terminales pueden imprimir. Pero si queremos conectar algún dispositivo a la terminal, físicamente no se puede. Pues una terminal no puede compartir nada con otra terminal. Todo se hace a través del servidor. Entonces, está limitado. Podemos compartir recursos, pero de forma limitada al servidor. ¿Podemos generar entretenimiento? No. Ni siquiera había software de juegos en esa época. ¿Podemos generar administración y monitoreo? Menos. Estamos apenas controlando lo que se manejan por conectores seriales. ¿Podemos comunicarnos? Sí. Unix tiene herramientas, como por ejemplo el comando broadcast, que permite mandar mensajes. O se pueden mandar mensajes, una especie de chat un poco antiguo, pero se puede generar comunicación entre usuarios. O desde el servidor del usuario del administrador, del usuario root, a todos los usuarios. Entonces, tenemos 3 funciones que más o menos se han implementado. Entonces, en la práctica tenemos una pseudo red. Lo malo es que está limitado a 4 equipos. ¿Cómo podríamos extender a más? En la empresa se tiene la necesidad de tener, no sé, 10 conexiones, porque están haciendo trabajo en personal, activos fijos, producción, lo que sea. 10 equipos conectados. ¿Cómo puedo lograr conectar 10 conexiones seriales a mi máquina que soporta 4? ¿Con otro ordenador central? Pero tendría que poner otro computador central como servidor. Entonces, ese computador central no va a estar conectado con este computador central. Voy a tener 2 subredes no unidas. Lo que pasa es que en la época, por la necesidad, se inventa algo que se llama multiplexor. Es un multiplexor. ¿Una idea? Conocen lo que es un supresor de picos, ¿verdad? Un cortapicos.
¿Sí o no? ¿Nunca han visto un supresor de picos? ¿Un cortapicos en su casa? El cortapicos tiene una entrada que se coloca con su clavija al enchufe y nos proporciona varios enchufes que están multiplicándolos. Los maneja en paralelo. Y podemos tener 4 o 6 enchufes. Estamos multiplexando. Entonces, se crea en la época un multiplexor que tiene varios conectores seriales. ¿Logro distinguir? Sí, Este es un claro, multiplexor serial. Fíjense que ahora está reproduciendo la cantidad de conexiones seriales. ¿No? Está mucho mejor. Ahora no tenemos 4, fíjense, que tenemos 16. Existían multiplexores de 8, de 16, he conocido hasta 16. Ni siquiera he conocido esta marca. La marca que conocí era marca Computón, que han llegado aquí. Entonces, esto me permitía conectar, no existía este puertito USB como se ve aquí, me permitía conectar con una tarjeta especial a la computadora, una slot de expansión, y este era su multiplexor. Entonces, ahora me permitía colocar con cables seriales más máquinas, en este caso 16 terminales tontas. Unix lo va a soportar, tiene TTIs a montón. Entonces, con esto he expandido mi pseudo red. Si bien no cumplo todas las características, estoy extendiendo mi pseudo red. Esto está entre la tercera y la cuarta generación, con equipos mainframes. Resulta que en la cuarta generación hemos dicho que aparecen, ¿qué cosas? Las PCs, equipos personales. ¿Qué sistema operativo tiene una PC? Vamos a hablar de IBM PC. ¿Qué sistema operativo maneja esta máquina en esta época? 2. DOS, ¿ok? DOS es monousuario y es de consola. No puedo mostrarles el ejemplo porque no tengo un Windows abierto. Ahora, ¿una PC se conecta con otra PC? No. ¿Qué característica permitía que Unix pueda alimentar varias terminales tontas? Que Unix es un sistema operativo multiusuario, multitarea, basado en un esquema llamado tiempo compartido, que todos los sistemas operativos actuales han adoptado, pero que en su época DOS no lo hacía. DOS era monotarea, monousuario, una sola cosa a la vez. Entonces, si yo conecto esta PC bajo el mismo principio, estoy copiando ideas, a través de un puerto serial o un puerto paralelo con otra máquina, la conexión está hecha. ¿El software me permite establecer una comunicación? No. No. El sistema operativo no me lo permite. Entonces, los investigadores, los que desarrollaban en esa época, empiezan a generar ideas de cómo podría utilizar un sistema operativo tan limitado como el DOS para compartir cosas. Y se inventan un software que para ustedes ahora es muy conocido. No por este nombre precisamente. Vamos a ver si todavía lo tengo. El programa se llama Laplink y llega a la versión 3. Permite abrir 2 ventanas, una en la primera máquina, otra en la segunda máquina, y permite teclas de función. F3, por ejemplo, es copiar. ¿Suena conocido? ¿No le suena conocido? Ustedes utilizan Windows Commander, Norton Commander, Commander, no sé qué nombre le han dado. Este software viene del Laplink y de este primer intento de conectar 2 máquinas PCs. Fíjense que aquí se utilizan los cables, aquí están los cables seriales de esta época, para conectar 2 PCs. Se podía utilizar el Laplink también con puerto paralelo, más rápido, pero a distancias menores. Ahora bien, este programa, Laplink, con estos cables seriales conectando 2 PCs, ¿es una red? Veamos sus funciones. ¿Permite compartir información? Sí, Ok, permite compartir información.
Precariamente, sí, porque vamos a tener una pantalla para la primera máquina, una pantalla para la segunda y podemos copiar cosas entre ellos, pero sí, compartimos información. Es mejor que agarrar un disquete y llevarlo de un lado a otro. ¿Puede compartir recursos? No. ¿A través de Windows Commander ustedes pueden imprimir en una máquina remota? ¿Permite comunicar? No. Y menos pensar en jugar remotamente. Entonces, LabLink, dentro de DOS, lo máximo que ha logrado es conectar dos máquinas. ¿Qué pasa si utilizo una máquina conectada con otra con un cable, una máquina conectada con otras dos máquinas, tres PCs conectadas por los dos puertos seriales de una? ¿Se entiende la lógica, verdad? Tres máquinas conectadas por dos puertos seriales. Ahora hago correr el programa LabLink. ¿El programa LabLink me permitiría correr o compartir información entre las tres máquinas? ¿Commander me permite habilitar más de dos ventanas? No. No. Máximo puedo conectar dos máquinas y solo para compartir información. Entonces la pregunta, ¿es una red? ¿Por lo menos se parece a lo que Unix hace? No. No. ¿Ok? Entonces, esta idea permite copiar, permite compartir información, pero no puede llegar más allá. Existe otra empresa que se llama Lantastic y que mejora un poco lo que hacía LabLink, pero no se considera red. Pero aparece una invención. Alguien llamado Bob Metcalfe, ¿saben dónde trabajaba? ¿Cuál es la primera PC? ¿Conocen? ¿Dónde se ha desarrollado la primera computadora personal? ¿En la IBM? No, la IBM le ha llamado PC, Personal Computer, ok. Pero ha existido antes de la IBM ya una computadora en un escritorio. ¿Dónde lo han desarrollado? ¿Apple? No, Apple no. Apple ha creado una idea de también computadora personal, aunque no la ha llamado de esa forma, pero que no es la primera. Apple ha copiado cosas. ¿Dónde se ha creado la primera computadora personal? Xerox. Xerox, exactamente. Es una empresa que fabrica ahora fotocopiadoras, que en su momento también lo hacía, pero que ha creado la primera computadora personal. ¿Recuerdan cómo se llamaba esa primera? Alto. Aquí tengo Xerox Alto. Fíjense el año, 73. La primera PC sale el 81-82. Casi 10 años antes, Xerox había creado ya la PC y había inventado el ratón y había inventado la interfaz gráfica. 10 años adelantado a su época. Apple ha sacado la primera PC con interfaz gráfica, sí, pero 10 años después. Y se ha copiado la idea de Xerox, no solamente la idea, también el código. El ratón no ha sido invento de Apple. Apple ha sido una de las primeras computadoras que se ha generado con ratón. Las PCs de IBM han nacido con DOS de Microsoft. Y no tenían ratón, eran consola, no necesitábamos un ratón, no había nada de gráfico, todo era teclado. Pero esta máquina es la primera PC. Claro que no es tan chiquita, fíjense que lo que está bajo el escritorio es la CPU. Y aquí tenemos los discos, flexibles, ligeramente grandes. Pero es la primera empresa que ha inventado esto. Entonces Xerox, en este su mundo de invento, también ha inventado algo importante para las redes. Vamos a ver en el siguiente tema, les voy a mostrar un video, ustedes lo tienen en el Classroom de cualquier manera, donde cuenta
en las propias palabras de Robert Metcalfe, Bob Metcalfe, cómo se ha generado algo que le he llamado Ethernet y que hasta la fecha se maneja. Y es el estándar que maneja las redes, Ethernet. Ellos tenían estas PCs. Claro que si han desarrollado una idea tan genial, obviamente ellos iban a tener estas máquinas. Los que investigaban en este centro han ido a sus directorios y les han dicho que habían inventado esta máquina que estaba en un escritorio y que era mucho mejor en cuestión de precio frente a una mainframe de esa época, tercera generación. Y sus directivos le han dicho imposible. Las computadoras han sido desarrolladas para las empresas, no para la gente, no para las casas. Así que esta división se ha visto coartada en seguir investigando. Por eso es que ha muerto esa división. Por eso es que Xerox no hace computadoras. Pero en su época ellos trabajaban con sus propias computadoras, estas, y necesitaban conectarlas. Así que Bob Metcalfe junto con Bix crean algo interesante, la tarjeta de red, NIC, Network Interface Card. La tarjeta de red permite que podamos conectar varias máquinas ahora en una red llamada Internet clásico aquí. En una red llamada bus. Entonces, estos equipos compartían un solo canal. En la época era un cable coaxial. Pero estaban conectando cada una de las máquinas a este mismo canal. No conectaban por el puerto serial, como lo hacía Unix en su momento, o lo ha intentado hacer las PCs con la Blink, sino conectaban con un cable coaxial a una tarjeta de red que era incorporada en un slot de expansión. Y ellos han creado su propio protocolo de red, software, que permitía reconocer esto. Pero como estaba cerrado en su mundo, lo máximo que ha salido a la luz ha sido la tarjeta de red. Entonces, una empresa llamada Mobile Network, ahora tiene versiones hasta Linux y todo, Mobile Network aprovecha esta idea y desarrolla la primera red de PCs basadas en un servidor. Entonces teníamos, vamos a ver, esto. Vamos a suponer esta, ¿bien? Que está encerrada en el círculo, nada más. Tenemos varias PCs conectadas por un bus, por un cable coaxial, conectadas con tarjetas de red, conectadas a un servidor. El servidor permitía hacer lo mismo que Unix hacía en su momento, generar algún tipo de servicio. Obviamente Unix imperaba, les había dicho, era la idea más clara y la que funcionaba hasta ese momento con puertos seriales. Entonces se ha intentado copiar. Y el invento de la tarjeta de red ha sido revolucionario porque ha permitido conectar varias máquinas PCs que antes por puertos seriales no se podía hacer. Pues ahora tenemos una conexión entre muchas máquinas. Tenía una limitación, pero no vamos a hablar de eso ahora. ¿Qué se instalaba en el Mobile Network? Un software servidor que hacía que el DOS, que era un sistema operativo monotarea, monousuario, se convierta por encima en un sistema operativo multitarea, multiusuario. O sea, tenía que correr DOS y por encima Mobile Network, con un protocolo llamado IPX. Entonces, cada máquina que corría DOS tenía que ejecutar un programita llamado ipx.com directamente. Al ejecutar ipx.com, en su consola, aparte de tener un disco C, una unidad C que era su disco duro, una unidad A, B que eran sus disqueteras, y si tenía dos discos duros tenía C y D, podía aparecer una Z, una W, una X, que eran directamente unidades que estaban en el servidor, y de ahí podía ejecutarse cualquier programa. En la práctica estábamos emulando lo que Unix hacía. La gran ventaja era que estas no eran terminales tontas, eran terminales inteligentes, eran computadoras independientes. Ahora bien, ¿esta red permite compartir información?
Vamos, se han dormido, ¿qué pasa? Contesten. Sí. Sí. Puedo compartir la información de esta máquina, del servidor, entre cada una de ellas. ¿Puedo compartir entre la PC1 y la PC2 la información? Sí y no. Directamente, no. A través de un espacio en algún volumen del servidor, sí. Entonces, puedo compartir información. Por lo menos, al igual que el Unix. ¿Puedo compartir recursos? No. Sí, pero exactamente como Unix. La impresora tiene que estar conectada al servidor y puedo imprimir desde cualquier PC, pero en el servidor. Si la PC1 tiene una impresora, no puedo compartirla para los demás. Entonces tengo exactamente lo mismo que el Unix. ¿Se dan cuenta? Estamos copiando ideas, pero ya a nivel de PCs, cuarta generación. Entonces, ¿puedo compartir información? Puedo compartir recursos en ese esquema Unix. ¿Puedo comunicarme? Sí, Novel Network crea un propio software para poder mandar mensajes entre máquinas. Así que estamos haciendo lo mismo que Unix. ¿Puedo entretenerme? No. Cada máquina PC puede jugar. En esta época existía el Tetris, Sokoban, no recuerdo, Pac-Man, esos juegos que ahora llaman arcade. Existía en cada PC, pero este juego no podía compartirse con otro. No existía esa forma. Si el juego estaba en el servidor, todas las PCs podían jugar desde el servidor, pero jugando independientemente. Entonces, el entretenimiento en red no existía. La comunicación sí, el monitoreo de administración no existía. Fíjense que acabamos de lograr exactamente lo que Unix tenía. Hemos replicado en PCs. ¿Ok? Interesante. Por mucho tiempo, Novel Network ha tenido distintas versiones. He instalado versiones 3 hasta la versión 4, creo que es la última que he instalado. Hasta que aparece en el mundo Windows. Windows es una evolución de DOS. En realidad, Microsoft tenía DOS en cada una de estas PCs. Y se da cuenta que otra empresa llamada Novell estaba aprovechando su sistema operativo para generar un servicio mayor. No es un buen negocio para Microsoft si se ponen a pensar. Entonces, lo que hace Microsoft es agarrar esta idea y dice, ¿por qué yo no puedo desarrollar algo que permita explotar este esquema, esta infraestructura, este cableado? Microsoft tiene una experiencia interesante antes. Con la PC de IBM ha creado DOS, ¿verdad? Pero IBM pierde el monopolio de la PC por un juicio. Y por eso aparecen las compatibles a PC, las que ahora conocemos como clones, chanchitos, armadas, equipo de cualquier marca. Esas son los compatibles a IBM. IBM crea otro tipo, inventa otra computadora basada en otra arquitectura, microcanal. Se llama PS en vez de PC, Personal System. Y la PS ya no tenía que funcionar con DOS, porque ya incluía ratón. Entonces, ¿qué querían en la PS? Una interfaz gráfica al estilo de Apple. Y Apple era una interfaz gráfica al estilo de Xerox, no se olviden de eso. Entonces, Microsoft roba, entre comillas, ideas de Apple, por no decir el código. Y se une junto a IBM y crea un sistema operativo llamado OS2. El OS2 era el primer sistema operativo gráfico para PC. Bueno, para PS. Solo funcionaba en IBM PS. Pero cuando la PS deja de existir por los mismos problemas de juicios de monopolio de IBM, Microsoft ya tenía el know-how, tenía el conocimiento de cómo desarrollar una interfaz gráfica. El gran problema era que estaba diseñada para PS, no para PC. Y le cuesta mucho adaptar. Y como le cuesta mucho adaptar, lo que hace es evolucionar de su DOS. El DOS evoluciona en una interfaz gráfica. Es decir, para entender más simple, Novell hacía correr DOS por debajo y por encima teníamos que correr un programa llamado ipx.com y se convertía en red. Windows, ¿qué hacía? Hacía correr DOS por debajo y hacía correr un programa llamado win.com. Era un programa que corría sobre DOS y que permitía que el sistema operativo monotarea, monousuario, se convierta en un sistema operativo multitarea. Le ha creado ventanas
menús, opciones, a un sistema operativo monotarea. Por eso, lamentablemente, Windows por mucho tiempo no ha sido nada robusto, porque ha nacido de DOS. Pero ya le estaba quitando el trabajo o el negocio a Nobel. Ya tenía un sistema operativo gráfico con ratón, que no tenía Nobel, que utilizaba la misma infraestructura de red física y que permitía utilizar desde servidor. Pero hace algo interesante. Se olvida del servidor y solamente maneja este esquema. A este esquema Microsoft le llama peer-to-peer. ¿Alguien me puede decir qué significa? Punto a punto. No, Ah, no, no. eso es point-to-point. Peer-to-peer, ¿qué es? Par a par. Par a par. Cada equipo es un par. No significa que tenga las mismas características, pero se comporta como un par. Entonces, cada equipo es un servidor y es un cliente, no importa. Y Windows me permite ahora tener una red en este esquema, sin servidor. Entonces, ¿puedo compartir información? Sí. De esta máquina PC1 puedo compartir a la PC2, de la PC2 a la PC3, etc. ¿Puedo compartir recursos? Sí. Si esta máquina tiene una impresora conectada, desde la PC2 puedo imprimir. Desde la PC2 puedo entrar al disco duro de la PC1. Desde la PC2 puedo utilizar cualquier hardware que tenga la PC1. Puedo compartir recursos de una manera más grande que de lo que hacía Nobel y lo que hacía Unix. Fíjense cómo ha evolucionado. ¿Puedo comunicarme? Sí. Microsoft crea en su primer Windows una aplicación, no recuerdo el nombre, se llama luego NetMeeting y al final se llama Messenger, lo que conocen ahora. Ha evolucionado, pero este permitía chatear. Era nuestra forma de chatear. ¿Está bien? ¿Puedo jugar en línea? No, pero puedo compartir mi disco duro para que este juegue en mi máquina. Eso puedo hacer. Pero no puedo jugar en línea, no existía el concepto. ¿Puedo administrar y monitorear? No, no estábamos tan evolucionados. Pero este concepto de peer-to-peer es bastante interesante. Entonces, a esto le llama Microsoft Windows Cliente. Y el Windows Cliente ha nacido con Windows 1, 2, 3, Windows 3.11, Windows 95, Windows 98, Second Edition, Windows, ¿qué nos aparece? Windows XP, Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 y lo que vaya. Eso es Windows Cliente, que funciona como peer-to-peer. Pero también se da cuenta en el camino que podía recuperar el esquema anterior de manejar ya no solamente el esquema peer-to-peer, sino server-based, basado en servidor, y crea Windows NT, que ahora se llama Windows Server. Windows 2000, 2003, 2018 creo, 2019 es el último. Windows Server, donde tenemos aplicaciones servidor de internet, servidor de correo electrónico, servidor de base de datos, servidor proxy de seguridad, etcétera, etcétera. El protocolo que imperaba en esa época se llamaba NetBEUI de Microsoft, que ha reemplazado al IPX. Entonces ya tenemos una red mucho más estructurada frente a Unix. Unix se queda pequeño ahora, porque Unix estaba trabajando con puertos seriales lentos. ¿Qué velocidad se podía transmitir aquí? 10 megabits por segundo. Con un RC232, ¿qué velocidad podríamos transmitir? 9600 kbps. Así que fíjense la diferencia. Luego en el mundo aparece, independientemente del fabricante, una guerra fría entre Estados Unidos y ¿quién? Rusia. La Unión Soviética, no era Rusia, la Unión Soviética. Y cada uno de ellos tenía que ser mejor que el otro. Y en la Guerra Fría se desarrolla tecnología bárbara. Y se llega a la Luna, se lanzan satélites, justamente la Unión Soviética le gana en estos aspectos a Estados Unidos. Estados Unidos se ve amenazado y dice, si la Unión Soviética nos ataca, lo primero que van a atacar va a ser el Pentágono. Y vamos a perder nuestro sistema centralizado de defensa. Así que empiezan a generar un sistema distribuido de defensa. Pero lo que querían ellos era, en cada una de sus unidades, la costa este, la costa oeste, etcétera, etcétera, tenían equipos grandes, mainframes con sus redes. Podían estar basadas en cable, en redes Ethernet o en Unix, no importa. Lo que hacen es, quiero que se conecte la central con el este, con el oeste, con el sur y con el norte. De tal manera que si una se pierda, las demás puedan contestar, puedan responder a la amenaza. Entonces, invierten un montón de plata y lanzan un proyecto llamado DARPA,
3 universidades se adjudican el proyecto y crean algo que se llama ARPANET. ARPANET es un éxito porque empieza a intercomunicar todos estos equipos. Estados Unidos estaba feliz, le llama MILNET a su red y ARPANET la deja libre. De tal manera que este ARPANET podía fácilmente seguir siendo desarrollada. Muchas más universidades se integran al proyecto y se crea un esquema mucho más grande en Estados Unidos, de este a oeste y de norte a sur, y al final se empiezan a integrar universidades de Europa. Entonces va creciendo y se dan cuenta que tenían un gran esquema, que han generado un gran invento, lo que ahora conocemos como Internet. Esa es la sucesión histórica o evolución histórica de las redes. Este esquema de unir por un bus, luego ha sido reemplazado por una estrella, vamos a avanzar eso en el siguiente tema, pero se ha seguido manejando la idea de cerros, tarjetas de red. Y Unix, que manejaba puertos seriales, se ha cambiado a este nuevo esquema. Ha dejado de manejar las terminales tontas, aunque se sigue manejando terminal remota. El TTY sigue funcionando, pero ahora conectando a través de un esquema diferente, TCP/IP. Es por eso que nosotros podemos conectarnos desde nuestra máquina a un equipo Unix en el mundo, a un equipo Linux, a un equipo Mac OS Server, a cualquier equipo, y es transparente para el usuario. Y nos permite tener una red de redes, como se lo conoce a la Internet. ¿Está claro? ¿Dudas? Esa es la evolución histórica de las redes. ¿No hay dudas? ¿Se ha entendido bien? Eso no está en el texto. Bueno, si no hay ninguna duda, entonces, esa sería nuestra clase para hoy. Por si acaso, voy a terminar la grabación.